¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy quiero saludar a toda la audiencia de Saboreando la Palabra de Dios, al igual que toda la audiencia de Radio Apóstol anunciando su palabra. Hoy estamos iniciando la primera catequesis de septiembre, mes de la Biblia. Como les había anunciado, los sábados voy a dedicar a compartir una catequesis sobre la Biblia para poder profundizar más sobre la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir algunas nociones básicas y generales de lo que es la Biblia. Bueno, todos sabemos que la Biblia viene del griego biblión o biblios, que significa conjunto de libros. Es decir, la Biblia son varios libros que van a conformar la palabra de Dios, que son 73 libros. La Biblia se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, todo lo que sucedió antes de Cristo, es decir, desde Abraham, los profetas, los jueces, los reyes, la historia de cómo se fue consolidando el pueblo de Israel hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su pasión, muerte y resurrección, y bueno, hasta nuestros días. Todo esto pertenece al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Dentro de esos 46 libros, se fueron escribiendo en diferentes épocas y tienen diferentes enfoques, pero todos hablan de Dios porque todo es inspirado por Dios. El Nuevo Testamento son 27 libros. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se llaman Evangelios, que nos hablan propiamente del Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Por eso de ahí viene el término evangelistas, porque los evangelistas hablan del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la buena noticia, la buena nueva que viene a nosotros. Y después tenemos las cartas católicas, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Santiago, de Judas. Es decir, todo esto conforman el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Ahora bien, la palabra de Dios, que es la Biblia, es inspirada por Dios. Esta Biblia no fue escrita solamente así al azar porque alguien quiso escribir, porque dijo, yo voy a escribir y vamos a formar la palabra de Dios. No, toda escritura es inspirada por Dios. Y así lo dice la palabra de Dios. Dice San Pablo a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en el bien. Vean, toda escritura es inspirada por Dios. Cuando se habla de toda escrituras, no se refiere a todo lo que se ha escrito en el mundo, no. Se refiere exclusivamente a la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Dios es el que va a inspirar a las personas a poder escribir, pero de manera muy especial es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a inspirar a los escritores sagrados para poner por escrito este mensaje de Dios. Por eso es que a estas personas que escriben lo que Dios les inspiró, se les llama agiógrafos, que son los escritores sagrados de la Biblia que compusieron los 73 libros. Esta palabra de agiógrafos solamente es exclusivamente para aquellos que escribieron las Sagradas Escrituras, que fueron inspirados por Dios, porque la palabra de Dios es una inspiración que se da. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios a leer, es importante que nosotros invoquemos la divina presencia del Espíritu Santo, porque así como Él inspiró a los agiógrafos, nos sigue inspirando a todos nosotros para entender el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. Porque si Él es el que inspiró, Él nos va a inspirar a nosotros para poder comprender su contenido y poder alimentarnos de su palabra y poder aprovechar cada palabra que viene a nuestro corazón.
Por eso es importante que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, no es solamente de abrir la Biblia y empezar a leer como cualquier libro, ¿no? Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, debemos de hacerlo con mucho respeto. Tenemos que hacerlo invocando el divino nombre del Espíritu Santo para que nos inspire. Debemos empezar con una oración y, si es posible, con un acto de contrición. ¿Para qué? Para que entremos con un espíritu bien dispuesto y bien preparado para escuchar la palabra de Dios, porque es Dios el que nos va a hablar a través de su palabra. Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que Dios habló en las Escrituras. ¿Y de qué manera habló? Bueno, dice la carta que de muchas maneras Dios habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y en estos días que son los últimos habló a través de su Hijo. ¿Y en dónde encontramos lo que habló Jesús? Bueno, pues lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es Dios mismo que nos habla. Es Dios mismo que tiene un mensaje personalizado para cada uno de nosotros. Por eso es que un solo texto lo pueden leer muchas personas, pero Dios va a inspirar a cada persona algo diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu situación, de acuerdo a lo que estás viviendo, de acuerdo a cómo te encuentres, así va a ser el mensaje que va a llegar a tu corazón. Y lo mismo que te dice a ti, no me lo va a decir a mí, porque estamos en diferentes situaciones. Dios se toma el tiempo cuando nos acercamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, a darnos un mensaje personalizado. Vean qué belleza de Dios y qué belleza de la palabra de Dios, esta riqueza tan grande que encontramos en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, porque Dios es el que nos va a ir transformando. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿O cómo podemos acercarnos a Dios? Bueno, pues a través de las Sagradas Escrituras. Por eso en este mes de septiembre que estamos iniciando en esta primera catequesis, yo quiero invitarte a que puedas acercarte a la palabra de Dios, a poder leerla, a poder meditar, a poder orar con la palabra de Dios, proponerte leer 5 o 10 minutos todos los días alguna parte de las Escrituras, y termina con una oración. Y de esta manera vas a sentirte confortado, fortalecido, vas a sentir esa presencia de Dios en nuestro corazón. Claro, teniendo en cuenta lo que ya he mencionado de antes de leer la palabra de Dios, invocar al Espíritu Santo, hacer un acto de contrición y poder hacer una oración para poder preparar nuestra vida, nuestro espíritu a la escucha de la palabra de Dios. Entonces, Dios mismo es el que nos habla a través de su palabra. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a ella, nosotros vamos a sentirnos fortalecidos, porque es Dios mismo quien nos va a hablar a través de las Escrituras. La palabra de Dios es nuestro alimento. Dice el profeta Jeremías capítulo 15 versículo 10. Cuando encontraba palabras tuyas yo las devoraba, y tu palabra fue mi alegría y mi gozo de mi corazón. Vean cómo Jeremías dice que cuando encontraba las palabras, él las devoraba, es decir, se las comía, se alimentaba de ella y le daba alegría, le daba gozo en su corazón, porque esa es la finalidad de la palabra de Dios. Por eso cuando tú te sientas sola, solo, triste, abandonado, cuando te sientas que ya no encuentras motivo para vivir, cuando encuentras situaciones complicadas en la vida, que no sabes qué hacer con todo eso que llevamos a diario en la vida, los problemas de la familia, con los hijos, con los compañeros de trabajo, en donde nos movemos, con los vecinos mismos, en fin, pues hay que acercarse a la palabra de Dios, porque Dios nos va a fortalecer a través de su palabra, porque es este alimento que nos va a dar gozo en nuestro corazón, nos va a dar alegría en nuestro corazón. Por eso, querido hermano, querida hermana, yo quiero invitarte a que en este mes de septiembre le dediques un tiempo a la palabra de Dios, pero que no solamente en el mes de septiembre, que sea todos los días de nuestra vida. Si es bien cierto, la palabra de Dios nació dentro de la Iglesia católica, claro, pero
Muchos católicos desconocen las Sagradas Escrituras. Muchos católicos no valoran esta riqueza que encontramos en la palabra de Dios. No aprovechamos todas estas gracias especiales que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso la Iglesia ha puesto sabiamente este mes de septiembre, mes de la Biblia, para tomar conciencia de la importancia que tiene la Biblia en la vida de la Iglesia, pero también en la vida de cada uno de nosotros para nuestra salvación, para nuestra santificación y para amar a Dios y a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Bien, mis queridos hermanos, bueno, pues yo quiero invitarles a todos ustedes que si todavía no te suscribes a mi canal de YouTube, que lo puedas hacer y me regales un like, y también puedas seguirme a través de la página de Saboreando la Palabra de Dios, pero también invitar a que nos sigas en nuestra página de Radio Apóstol Anunciando su Palabra, que también es de Facebook. En esas dos páginas nos pueden seguir y pueden encontrar muchos contenidos para profundizar en este mes de septiembre la palabra de Dios. Yo los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.